Telefónico. Le agradecemos a Ariadne Lamont Martínez, directora de Incide FM, que esté con nosotros pues para hablar de manera general en las situaciones que se vienen presentando sobre la violencia contra las mujeres. Ariadne, gracias por acompañarnos, por estar y bueno, creo que es oportuno que hoy de manera particular platiquemos contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Un saludo ahí en la cabina a todos y todas que estén y a tu auditorio. Saludos, Ariadne. Gracias, muchísimas gracias, Ariadne. ¿Cómo ven las cosas? ¿Se están complicando o ya estaban complicadas en relación a la violencia contra la mujer? Ya se venían complicando de tiempo atrás, Marcela, porque hemos visto primero, en los primeros años, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar el fenómeno de feminicidio, veíamos cómo el feminicidio era un fenómeno que se presentaba al interior de las casas. Era un fenómeno que se presentaba de esposa a esposa. Y era como visto como una cosa que tenía que tener resolución ahí, al interior de la casa. Pero poco a poco hemos visto cómo el feminicidio va cambiando, va migrando de características y ahora se agrede y se asesina a las mujeres en la calle. Y casi todas con arma de fuego cuando está en la calle. Entonces, si ya teníamos una situación complicada, porque además parte de la complicación es que las investigaciones no se hagan con estricto apego a los conocimientos técnicos que la misma Fiscalía sí tiene, porque si resuelven bien unos casos, quiere decir que sí los tienen los conocimientos. Entonces, no solo es que las investigaciones quedan a deber, sino que después con esos pocos elementos llegan a juicio y los jueces tampoco tienen muchos elementos para emitir sentencias ejemplares que desincentiven a la gente a cometer feminicidio. Entonces, el mensaje que se da a la sociedad pues es de que no les va a pasar nada no les va a pasar casi nada porque los cuerpos de las mujeres no importan. Incluso dentro de los cuerpos de las mujeres hay unos que importan más que otros. ¿Cuáles? Pues las que no son indígenas, las que no son pobres, las que tienen redes. Esas mujeres asesinadas teniendo esas características, sus muertes van a importar más. Entonces es como el caldo de cultivo para que en estos días pasados que hemos tenido seguiditos varios feminicidios muy horribles y además de menores de edad, digo muy horribles pero aclarando que horribles son todos. Exacto. Y son menores de edad que además una de ellas es asesinada al parecer, según lo que se sabe, por otro menor de edad, pues eso también ahí tendríamos que decir, deberían de ver el caso por caso, porque nada más por ser adolescente esa persona no va a recibir más de 5 años de reclusión. Claro. Entonces eso como que deja a las víctimas indirectas, que son los familiares, con una sensación de que no hay justicia. Pero es que así está la ley. A los menores no se les puede dar más de 5 años. Sí. Este caldo de cultivo que ya venía presentándose, al estarse presentando tan seguido, despierta toda esta indignación, porque las marchas hay que leerlas con diferentes lecturas, y una de esas lecturas es la indignación. La marcha nos está hablando del nivel de coraje, de desesperación, de indignación que tiene la gente, porque estas situaciones se siguen presentando, porque las muertes violentas de mujeres se siguen presentando. Entonces, ni siquiera, por ejemplo, el caso de la jovencita de Matamoros, ni siquiera estaba tratada en la unidad de investigación y litigación del feminicidio. Estaba en otra unidad, sino que es la jueza quien sí vincula a feminicidio. Entonces, nos quedamos preguntando, bueno, ¿y por qué clasifican de esa manera? ¿Por qué no desde un principio como feminicidio, como lo dice el protocolo? Que toda muerte violenta de mujer tiene que ser investigada como feminicidio. Y fíjate, si todo esto ocurre en Torreón, en la comarca lagunera, yo estoy hablando de Coahuila, que es donde trabajo, donde estamos la sociedad civil más vigorosa del Estado, donde estamos mujeres que tenemos un alto nivel de exigencia,
Imagínate lo que no pasará en otros lugares del Estado que también nos interesa, pero que aparte en otros lugares del Estado no existe una unidad de investigación y litigación como la que existe aquí. Solamente existe en Torreón y en Saltillo, y en los demás lugares del Estado no la hay. Entonces, son las cosas de las que nos habla la marcha. Las marchas también hablan del coraje de la gente, de por qué si nos están matando, por qué si los asesinatos muchas veces quedan impunes, les da más coraje. Digo, en esta marcha no hubo porque el llamado era una marcha pacífica, pero cuando hay pintas o destrozos que hacen las muchachas jóvenes, pues se ve muy señalado esto, aunque habrá quienes estemos de acuerdo y quienes no estemos de acuerdo, pero el mensaje sería como que importan más los monumentos y las paredes y las pintas que las mismas mujeres. Uh-huh. Claro, por supuesto, Ariadne. Pero después de la marcha, yo sé que tú no eres la vocera, pero por ahí se quedaron ciertos puntos muy claros de peticiones. Y una de las peticiones que hacían era dirigida, por ejemplo, a los medios de comunicación, en el sentido de que no se lucrara con las situaciones estas que se han venido dando y que se respetara, ¿no? Lo que tiene que ver con el límite de difusión de situaciones como estas. Pero la pregunta es, ¿quién vigila? ¿O tendrá que ser a partir de la voluntad de cada una de las partes? ¿A ti te parece que en lo que tiene que ver con la lucha por la equidad y por la protección hacia las mujeres, es una cuestión de voluntades, de que alguien quiera decidir algo para que suceda? ¿No debería de ser algo que esté reglamentado? Pues yo creo que todo ayuda. Yo creo que todo abona. Por un lado, sí debería de estar regulado para que no haya quien se salga de eso que se reguló, porque hay encabezados muy dolorosos, sobre todo para las víctimas indirectas que son los familiares, pero también es cuestión de voluntad política, de quienes están en el poder y toman las decisiones, pero también de quienes trabajan en los medios de comunicación, aunque yo sí veo muy buena voluntad en los medios. Ahí de repente cabezas que se van con, como te digo, con noticias pues como encausadas a revictimizar. Tal vez la persona que lo está haciendo no está consciente de eso, y tal vez también nosotras como sociedad civil organizada, como feministas, tendríamos que tener un poco la responsabilidad de impartir esos cursos que le hagan falta a los medios de comunicación para comunicar de otra manera. Pero sí tenemos aliadas, en este caso como tú misma, te sentimos como una aliada, Marcela, y en otros medios también, y son personas que estamos viendo constantemente que quieren aprender, que quieren modificar, que quieren hacer cambios. Pero los medios es una parte del problema, sí es cierto, son una parte, pero no son la única parte. Las otras partes, por ejemplo, siempre lo digo, es la Secretaría de Educación Pública, porque en la Secretaría de Educación Pública están los niños desde chiquitos, desde jardín de niños. Y esta cuestión del machismo, de la superioridad masculina, de los privilegios masculinos, los estamos viendo desde chiquititos los niños. Entonces, si la Secretaría de Educación Pública asume su responsabilidad para formar no solo a su magisterio, sino a su alumnado, pueden en una generación o menos tiempo notarse cambios en esto. Además, algo de lo que también nos hablan las marchas es la prevención. La gente está muy molesta porque no vemos la prevención de la violencia contra las mujeres, políticas públicas que realmente vayan dirigidas a prevenir, como esto que te estoy diciendo. Una política pública pueden ser esos cursos que la Secretaría de Educación impartiera, desde jardín hasta la preparatoria. Uh-huh. Y también sí, te escucho. Decías de los cursos hasta preparatoria. Sí. Ajá. Así es, también le tocaría, y esto también es muy importante, a la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud está recibiendo constantemente en los diferentes hospitales generales que hay en el estado a mujeres violentadas. Y ellos por norma 046 tienen la obligación
de estudiar la génesis de la lesión, de saber si ese golpe, ese traumatismo, esa fractura que trae la mujer, la niña o el niño, son efectivamente de que se golpeó con la puerta, que se cayó de un árbol, que se cayó por la escalera, o es que se puede sospechar que fueron golpeadas. Y en ese caso, el médico sospeche que fueron golpeadas, tiene que llenar un formato y tiene que dar aviso al Ministerio Público. Y eso no siempre se da, porque los médicos dicen, ¿cuál es esa norma 046? No la conocen, porque cuando se dan los cursos de capacitación, son pocos los médicos que acuden a capacitar. Entonces no saben qué hacer cuando las mujeres llegan violentadas, golpeadas, como te digo, fracturadas. Y ahora, en días pasados que tuvimos la derrota del Santos, pues lo mismo de siempre, aumentaron las mujeres golpeadas en los hospitales. Entonces, esa falta de coordinación entre las instituciones de gobierno que están viendo que hay una mujer golpeada y que eso puede terminar en feminicidio y no actúan, teniendo la obligatoriedad de observar la norma, pretexto de que no tienen tiempo, de que no pueden tener el tiempo para llenar los formatos, de que el Ministerio Público no va, y sí, efectivamente, en algunos casos el Ministerio Público no va, no asiste al llamado de los médicos, pero yo creo que probablemente sean los casos menores, pero ese también es un punto a analizar de por qué está faltando ese trabajo coordinado entre las instituciones para que se prevenga la violencia, para que se atienda. Otra cuestión que yo quiero señalar es que todas las amenazas que los hombres le dan a sus parejas, de te voy a matar, te voy a vaciar la pistola, te voy a encajar un cuchillo, esas amenazas deberían de ser tomadas como tentativas de feminicidio, porque al atender eso, al ir tras un hombre que emitió amenazas, porque es que ya se ha visto que las amenazas, tal y como las dicen, luego las cumplen, pero como no está en la ley, eso le toca al legislativo. El legislativo debería de poner en el Código Penal que las amenazas van a ser tomadas en cuenta como tentativas de feminicidio, y no está así. En Coahuila eso no existe, pero en lugares como en Guanajuato sí existe, y se persigue a los que amenazaron y se les aplica la ley, y son feminicidios que se están evitando. Entonces, vuelvo a repetir, todo este trabajo coordinado que tienen que hacer todas las instancias de gobierno para evitar que nos estén matando a las mujeres, y sobre todo a las mujeres más jóvenes, porque hay un rango como de 15 a 45 años. Claro que matan a menores de 15 y matan a mayores de 45, pero el grueso de las mujeres que mueren en feminicidio son estas. Y aparte, falta también este trabajo con los hombres, con los agresores, para que entiendan que las mujeres no les pertenecen, que no son públicas, aunque anden por la calle, no son públicas, no las deben de agredir en el transporte público, en la calle, los jefes. Cuando una mujer denuncia a su jefe porque fue objeto de acoso o de hostigamiento, a quien castigan es a la mujer, la corren. Ese es el destino de las mujeres que se atreven a denunciar. Y todas estas violencias juntas, Marcela, todas estas que estoy mencionando, forman la violencia feminicida, que es el caldo de cultivo para los feminicidios, porque es una violencia que tiene la tolerancia social y del Estado. Y es triste ver que como sociedad, al lado de nuestro gobierno, no hemos sido capaces de frenar la violencia contra las mujeres, porque no hemos sido capaces como sociedad de exigir las políticas públicas adecuadas, y como gobierno de diseñar esas políticas basándose en sus mismos datos que tienen, en sus mismas estadísticas. Y para esto me gustaría decir que es muy importante que las mujeres denuncien. No es su obligación denunciar, pero sí es su derecho. Y al denunciar, lo que hacen es que están diciéndole al Estado cuáles son los casos exactos que hay de violencia ejercida contra las mujeres al interior de la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, para que el gobierno pueda, en base a esos números, elaborar las políticas públicas correctas. Ariadne, buen día. Saluda a Manuel Cerrato.
Con el gusto de conversar contigo, y justamente esto que ya mencionabas y que lo vinculo con un par de las exigencias emitidas ayer en la marcha, esto de que las autoridades procedan conforme a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También el problema es que a veces esas normativas no solamente no se quieren aplicar, sino que a veces ni siquiera se conocen, ¿no? Entonces, habría que hacer un trabajo intenso también para que las autoridades sean conscientes justamente de que existe este marco legal. Ahora, también esta instalación de un sistema de seguimiento respecto al comportamiento de servidores públicos, incluyendo el Poder Judicial. ¿Cómo se podría diseñar un sistema de esta naturaleza? ¿Se tendría que crear algún ente, digamos, ajeno a las propias instituciones de procuración de justicia o a la propia Comisión de Derechos Humanos o a los propios institutos de empoderamiento de la mujer para que haya una vigilancia más férrea, o esto tendrían que absorberlo ya las instituciones que existen? Mira, yo creo que los que son sujetos obligados para que los investigue la Comisión de Derechos Humanos, tenemos que interponer y tenemos que tener esa cultura. Por eso decía la denuncia. Tenemos que tener la cultura de denunciar al funcionariado que es sujeto obligado, porque no todos lo son. ¿Quiénes no lo son? Por ejemplo, el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene su propio órgano de control interno que se llama Consejo de la Judicatura. Y cuando veamos un juez o jueza que no está cumpliendo con, por ejemplo, con juzgar con perspectiva de género, que es una obligación constitucional, nos podemos quejar de ese elemento en el Consejo de la Judicatura, pero no en la Comisión de Derechos Humanos. Nosotras tenemos en INCIDE como mucha relación muy cercana con la Comisión de Derechos Humanos, y cuando ellos tienen algún caso que consideran necesario tener la visión experta de sociedad civil, sobre todo de quien está trabajando en territorio, nos buscan a nosotras y nos incluyen en sus reuniones y todo esto. Pero sí debería, yo creo que debería de haber, Manuel, un grupo de extractos ciudadanos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo me quiero quejar de un ministerio público, me puedo quejar en Derechos Humanos para que lo investiguen, y me puedo quejar en Fiscalía. Fiscalía tiene su órgano de control, pero son ellos mismos. Entonces, si no me da confianza a mí quejarme en la misma Fiscalía de un elemento que depende de Fiscalía y que trabaja en el interior, debería de haber un órgano de control, pero ciudadano, integrado a la mejor, fíjate, pienso yo así, a bote pronto, con la academia, con medios. Sería muy interesante, por ejemplo, tú o Marcela integrando ese consejo, y también sociedad civil, incluso víctimas, porque no podemos estar tomando decisiones sin escuchar a las víctimas y sin que las víctimas digan su palabra. Claro. Entonces, este órgano que no existe, pero que sería bueno que existiera, podría dar su veredicto ciudadano, incluso aunque sea del Poder Judicial, que tenga su propio órgano de control. No importa que tenga su propio órgano de control, pero que se sepa qué piensa la ciudadanía seria. No estoy hablando de golpeteos políticos, de que le demos un golpe a quien está contendiendo a un cargo, no. Seria, basada en derechos, basada en la violación a derechos, basada en las investigaciones que se hicieran, pero que emitiéramos una postura ciudadana de lo que estamos viendo. Bien. De esta ausencia de prevención. Ahora, otra ausencia que yo veo grande, y también por eso son las marchas, es la ausencia de reparación del daño. Y una parte de la reparación del daño no solo es regresar a la víctima al lugar anterior a que sucedieran las cosas, que en muchos casos, cuando la consecuencia es la muerte, eso ya no es posible. Pero otra forma, otro punto de la misma reparación del daño es la garantía de no repetición. Eso que es súper importante, Ariadne. Y bueno, en otro momento te estaremos buscando para continuar con la conversación. Hoy el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por ustedes. Un abrazo bien grande, Marcela. Manuel. Igualmente. Gracias, Ariadne. Saludos. Contextos. El programa